El estudio, como bien venimos haciendo ya algún tiempo, consta de hacer un repaso por la ley. Sí, estamos estudiando los aspectos de la ley de Moisés, la que entregó Dios al pueblo para santificación a través de él. Entonces, tenemos aquí el tema de hoy, se llama Parashat Aharei Mot Mas Kedoshim. Esto en español es después de la muerte de y santos. Así es el título de hoy, ¿sí? Está comprendido en Levítico, capítulos 16, 17, 18, 19, hasta el 20. Estas ya son la sexta y séptima porciones del libro de Levítico. Es 2 de mayo en nuestro calendario y 8 de Iyar, o el mes segundo del año 5780 en el calendario hebreo. En cuanto a la cuenta del Homer, rápidamente y de chiste en chiste, y estamos en el día 21, faltan 29 para Shavuot, ¿sí? Entonces, para empezar, como siempre lo hemos venido haciendo, vamos haciendo un recuento de lo que aprendimos la anterior clase. La anterior semana fue la Parashá Metzorah, y aprendimos primeramente que era Zarahat, o lo que se traduce como lepra, y dijimos que era una enfermedad de connotación espiritual a través de la cual Dios hace el llamado de atención. Por ejemplo, Miriam, cuando murmuró contra Moisés, pues bueno, tuvo su reprensión. Entonces, esta es la manera de hacer visible la condición espiritual que lleva dentro de la persona. ¿Qué implica tener esta enfermedad? Decíamos que todo aquel que conseguía o terminaba contrayendo esta enfermedad era considerado un cadáver, ¿sí? Y algo muy importante es que no había una condición específica para adquirir esto. Es decir, no podemos confiarnos y decir, yo como no estoy murmurando, no me puede pasar. Sí, es cuando Dios lo decida, como lo decida, y si Él lo decide, ¿sí? No podemos confiarnos. Entonces, al tener condición de cadáveres, éramos fuentes de inmundicia. Y decíamos que este era el estatus del mundo con respecto a Dios. Inmundos de pies a cabeza, y continuamente incompatibles con la santidad, no podíamos acercarnos porque estábamos muertos en delitos y pecados. Y leíamos el Salmo 46, me parece que era, donde el título nos decía la paloma silenciosa en un paraje distante, ¿sí? Para el victorioso, a la paloma silenciosa en un paraje distante. Pues nos preguntábamos qué significaba eso y lo asociamos con que esta paloma estaba directamente relacionada con aquellos pájaros que se usaban para la purificación de esta enfermedad. Recordarán que se mataba el uno y en la sangre de ese que fue muerto se introducía al pájaro junto con otros elementos y se lo ponía a volar libre. Entonces Yeshua fue esa paloma que, eh, cubierto por la sangre, por nuestros pecados, fue a un paraje distante a ser morada para nosotros. ¿Sí? En el título encontramos cuánta riqueza. También vimos que el manantial para la recompatibilización o la limpieza de esta enfermedad estaba abierto ahora. La fuente que es su palabra nos ha hecho pasar de muerte a vida. Eso dijo Yeshua, eso dijo Jesús. El que oye mi palabra, permanece en ella, de cierto ha pasado de muerte a vida. Sí, pues es cuando Él vino y se llevó nuestra condena, no solamente nos dejó limpios de nuestra enfermedad, sino que también nos habilitó para la santidad y con unción del Santo, decíamos la mente del Mesías o lo que es el Espíritu Santo, ahora podemos publicar sus alabanzas. Sus alabanzas no solamente canciones, sino entiéndase toda su palabra, todos sus mandamientos, como dice allá en Primera de Pedro, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas
a la luz admirable, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros ya no tenemos estatus de cadáver, somos compatibles con la santidad por Yeshua, el Mesías, Jesús el Mesías, estando vivos, hicimos una conexión entre el principio del anterior estudio y el versículo final. Y quedaba, esta es la ley para que no mueras, uniendo la parte del principio con la parte del final. Esta es la ley para que no mueras. Sí, y eso es ese es el objetivo de Dios, pensamientos de bien y no de mal. Y nuevamente cabe mencionar que cuando Dios habla de inmundo, no es porque nos esté diciendo sucios en el sentido higiénico. No es el énfasis en eso, sino incompatibles con la santidad, incompatibles. Y lo mismo cuando dice purificación. No requiere solamente lavarse con agua y listo, sino volver a compatibilizarse con la santidad. Sí, muy bien. Dicho esto, los temas que vamos a estar viendo el día de hoy son un poquito largos y muy abundantes en todo lo que implica, en todas sus connotaciones, simbologías al Mesías. Hoy vamos a tener un día donde lo vamos a ver bastante, como de costumbre. Hoy, ¿por qué se estudia dos porciones? Como nos dimos cuenta, son dos porque el año hebreo primero se rige por un calendario lunar, que no tiene los 365 días como el solar, sino 270, 280 aproximadamente. Entonces, como no hay tanta cantidad de días, se acomodan ciertas porciones para estudiarlas de a dos, aquellas que son más cortas, ¿sí? Y este es el caso. Entonces, ¿qué vamos a estar viendo el día de hoy? En el capítulo 16 tenemos Yom Kippur, que es la reconciliación final. Una de las fiestas como el Shabbat, como Pascua, como panes sin levadura, como Pentecostés que se nos viene, es una de ellas. Yom Kippur, la reconciliación final en el capítulo 16. Capítulo 17, vemos a la santidad como parte de la vida diaria. Aquellas actividades que no se rigen solamente al servicio del tabernáculo en aquel tiempo, sino que formaban parte de las actividades cotidianas. ¿Sí? Capítulo 18. Tenemos regulación de las relaciones ilícitas, de consanguinidad. Que si es hija de tu padre, si es tu hermana, si es tu tía, eh, con quién puedes emparentarte, con quién no, cómo se ves tú a los ojos de Dios, ¿sí? No porque sea hermanastro, padrastro, etcétera. Esa regulación. Capítulo 19, y donde vamos a estar haciendo eje hoy, donde he tomado a bien centrar la enseñanza, es la promesa de hacernos como Él, ¿sí? Capítulo 19 empieza en el versículo 2 diciendo, seréis santos como yo soy santos. Vamos a indagar sobre las implicaciones de Dios al decirnos eso, qué se refería, cómo lo hago, qué es ser santo, ¿sí? Y capítulo 20, más regulaciones sobre la santidad, ¿sí? Dicho esto, vamos a iniciar. Capítulo 16, sobre Yom Kippur. Mencionábamos, y es curioso que a Yom Kippur se lo menciona en el capítulo 16, Yom Kippur, una de las fiestas santísimas, una de las citas establecidas por Dios para su pueblo. ¿Y por qué es curioso? Porque las citas como tal empiezan a aparecer en el capítulo 23 de Levítico, donde se las establece formal y detalladamente. Llama la atención que ya siendo el capítulo 16, aparezcan y cronológicamente también, pues cuando escribió Moisés, por supuesto que no estaba separado en capítulos, pero esto nos indica que fue escrito antes todas las demás, ¿sí? Y en anteriores estudios lo mencionamos. Se venían presentando sacrificios diariamente por los diferentes errores
pues las diferentes fallas, sean de buena o mala intención, holocaustos para reconciliación. Y entonces, ¿qué tiene de diferente este día? ¿Por qué era tan importante? ¿Qué lo hacía diferente? ¿Por qué Yom Kippur prevalece o no? ¿Por qué Yom Kippur viene siendo distinto a Pesaj, por ejemplo, a Pascua? Y ahora como nosotros, creyentes en Yeshua, que nuestra Pascua fue consumada en él, ¿qué esperamos en Yom Kippur? ¿Sí? ¿Qué anhelamos? ¿Cuál es la dimensión escatológica? Cuando sea el tiempo del fin, ¿qué apunta esta cita? ¿Sí? Y para averiguarlo, para tratar de condensarlo, como dije anteriormente, no vamos a tratar hoy todos los detalles de Yom Kippur porque estoy seguro de que los trataremos cuando se acerque la fiesta. Y hoy he decidido hacer eje en aquellas cosas fundamentalísimas. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Levítico 16:16. ¿Listo? Estamos en Levítico 16:16 y dice de la siguiente manera. ¿No se está compartiendo la pantalla? Sí, ya, listo. Ok, estamos en Levítico 16:16 y nos dice de la siguiente manera. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también el tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. ¿Qué se entiende a primera vista? O así en la primera lectura. Que está purificando el lugar, que está haciendo una limpieza del lugar, mas no explícitamente de los hijos de Israel. Y bueno, primero, ¿qué decíamos que era purificar? Recompatibilizar con la santidad, ¿sí? Y aquí cuando han puesto el santuario sí no se refiere al lugar, sino a la santidad. Específicamente, la palabra que aparece aquí es santidad, Kodesh, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? No se está refiriendo al espacio físico, sino que nos va a recompatibilizar a nosotros por santidad, porque nosotros, por nuestras impurezas, por nuestras rebeliones y por nuestros pecados, somos incompatibles con lo mismo. O sea, no habitamos conjuntamente con la santidad. Y así hará, también entre ellos, entonces, me confirma si me están oyendo bien, hermanos. ¿Se escucha bien? No, no se escuchó bien, Carlitos, hay interferencia, no sé. Y algo está interfiriendo. Déjenme ver por aquí. Parece que el micrófono siempre se levanta con sueño o con frío. Vamos a ver. ¿Mejoró en algo ahí? Sí. Listo. Okay, ojalá no haya más interferencias. Entonces decíamos, versículo 16 de Levítico, que no se refiere a una limpieza física del lugar, sino que nos va a recompatibilizar a nosotros con la santidad. ¿Por qué? Porque por nuestras impurezas, rebeliones y pecados, nosotros estamos en permanente lucha con los designios de Dios. Entonces, bien, esto decía antes. Ahora en nosotros. Y bueno, antes de seguir, ¿se acuerdan qué eran las rebeliones? No sé si alguien en el chat se acuerda, lo estudiamos antes hablando sobre la iniquidad. ¿Alguien se acuerda qué eran las rebeliones?
¿no? Bueno, las rebeliones mencionábamos en su tiempo que eran la suma de todas las iniquidades. ¿Y qué era la iniquidad? Resultaba de la actitud de aquella persona que siendo confrontado por su pecado, empezaba a ocultarlo para poder seguir practicándolo, ¿sí? Y antes de la iniquidad teníamos el pecado. Y poníamos de ejemplo el rey de David. ¿Cuál fue el pecado del rey David? Ver a una mujer ajena, la iniquidad, que después de que eh, sabía que estaba mal, de que tenía esa lucha en sí mismo, empezó a buscar medios de cómo ocultar su pecado, que le invitó al pobre esposo a que se emborrache en el palacio, a que vaya a dormir en la casa, y por último, sumando todas esas iniquidades, terminó en la rebelión máxima y lo mandó a matar, ¿sí? Entonces, los pecados pues vienen siendo todos aquellos transgresiones de la ley que ahora en nosotros son tomadas como involuntarias. Entonces, ¿qué le hace diferente a Yom Kippur? Es eso, que con su sacrificio, o sea, con la celebración de esta fiesta en el futuro, cuando esto finalmente acontezca en su venida, seremos finalmente perfectos. Ahora quizá las incompatibilidades, las inmundicias y rebeliones ya han sido o están siendo eliminadas. Por ahí quizá una que otra, pero eh, ahora el nivel debería ser solo el pecado. Y no se asusten. Así nos da testimonio la palabra en primera de Juan 1:8, que si alguno dice que no peca, tal es mentiroso y se engaña a sí mismo. Ahora lamentablemente seguimos pecando, errando, no voluntariamente, sino que pues, aquellos que siguen saliendo a flote y por los cuales Dios nos sigue purificando. Entonces, con la celebración de esta cita, es porque a Dios no le basta el estatus actual, a pesar de que fue un gran cambio del sacerdocio levítico, ahora el de Yeshua y el media por nuestros pecados y tenemos su presencia, no es suficiente para él. No es ni fue nunca su objetivo final ejercer con Dios, ¿sí? Es decir, Dios no quiere que la relación con Él se quede tal cual como está ahora. ¿Cuál es el objetivo de Dios? ¿Sí? Aquí vamos a hacerlo misión y visión. Objetivo de su santidad Dios. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré tu Dios. Este habitaré entre los hijos de Israel no es poético, ni romántico, ni metafórico. Es literal, hermanos. Es el cumplimiento de la promesa final. Y por eso en Apocalipsis al final termina siendo ese casi el desenlace. El tabernáculo de Dios está entre los hombres y Él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos. Esta es la misión de Dios, habitar entre nosotros y que nosotros le veamos cara a cara, directamente, que Él esté entre nosotros y nosotros seamos su pueblo. ¿Qué implica ser su pueblo? Ser perfectos. Y con esta cita, cuando se cumpla Yom Kippur, seremos perfeccionados, ¿sí? Y así podemos habitar en Él. Y esta es la visión. Nos dice primera de Juan 3:2. Sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. ¿Cómo es Yeshua? ¿Cómo es nuestro Dios? Perfecto, sin mancha, sin pecado, sin tentación, sin sombra de variancia, dice la palabra. Entonces, cuando esto se cumpla, le podremos ver cara a cara y Él habitará en nosotros, porque ya no va a haber ninguna separación ni ningún error de buena fe, sino que en perfección podemos habitar a la luz del Cordero. Y esto nos dice Filipenses 1:6, nos da una pista que se la puede ampliar de la siguiente manera. Estoy seguro de que Dios, que comenzó a hacer su buena obra en ustedes, ¿cuándo comenzó la buena obra? Ahora, a la luz de la palabra. ¿Y en qué fiesta? Con Pesach, por supuesto, porque allí se consumó el sacrificio con el cual nos hizo competentes y recibimos el Espíritu posteriormente, pero empezó en Pesach.
Entonces dice que comenzó a hacer su buena obra en ustedes, entre paréntesis, en Pesaj, la irá llevando a buen fin. En Yom Kippur, cuando seamos reconciliados permanentemente, cuando le veamos como Él es, hasta el día en que Jesucristo regrese. Y mencionábamos, hoy en alabanza, vamos a abrir nuestras vidas en Romanos 7:24. Romanos 7:24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, bien, Yeshua con su sacrificio en Pesaj permitió y digamos que, no, así fue, desbloqueó la entrada al lugar santísimo. Pero ¿cómo accedemos ahora al lugar santísimo? ¿Accedemos en cuerpo? No, lo hacemos mediante nuestras oraciones, porque aún no podemos habitar con Él. Entonces, ¿cuál es este cuerpo de muerte? El que tenemos hoy y el que se mencionaba ayer justamente, Galito, 2 Corintios 5, el tabernáculo terrenal y lo corruptible. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Por supuesto, Dios en su segunda venida, cuando se establezca esta cita, Yom Kippur. Entonces, cuando esto se cumpla, el fin de la buena obra habrá llegado y alcanzaremos la santidad, seremos su pueblo. ¿Sí? Entonces, volviendo al tema, no se trata de decir siempre me va a perdonar, que viene siendo siempre voy a pecar entonces, ¿sí? Sino la actitud y el anhelo ferviente de dejar de pecar. Dios siempre nos va a perdonar, pero como vimos, ese no es el objetivo de Él. No quiere permanecer siempre como mediador, sino que podamos habitar conjuntamente con Él en la eternidad. Por eso en Apocalipsis 21:27 dice, y jamás entrará en ella nada inmundo, ni el que practica abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Sí? No va a volver a entrar nada inmundo porque Dios mismo se va a asegurar de que el pecado sea destruido para siempre. Más adelante dirá que no es necesario cerrar la puerta aún en la noche. ¿Por qué? Porque ya no va a existir amenaza, nunca más se va a repetir el escenario de Génesis. Ya no va a haber ocasión de volver a caer, sino que siendo perfectos, en la eternidad reinaremos por siempre. ¿Sí? Otra cosa interesantísima sobre Yom Kippur, para que veamos a quién apunta, es que vamos a leer el versículo 4, ¿sí? Se vestirá con la túnica sagrada de lino y los calzoncillos de lino estarán sobre sus carnes y se ceñirá con el cinturón de lino y se cubrirá con la tiara de lino. Estas son vestiduras sagradas. ¿Qué pasaba? El sacerdote, como vimos también en estudios anteriores, tenía unas vestiduras gloriosas. No eran cualquieras, ni tampoco era ropa de mal. Bien, desactivé los micrófonos, hermanos, para que no haya interferencia. Bien, entonces, decíamos que el sacerdote en este día tan especial, antes de ofrecer el sacrificio, se ponía una túnica de lino especial, se despojaba de sus vestiduras gloriosas y se ponía una túnica de lino. Ejercía el sacrificio, llevaba a cabo el procedimiento, degollamiento del macho cabrío y todas esas cosas que se verán en detalle luego. Y posteriormente, cuando acababa este proceso, dice en el versículo 24, lavará su cuerpo con agua en un lugar sagrado, se pondrá sus vestidos y saldrá y ofrecerá su holocausto y el holocausto del pueblo. ¿A qué nos trae memoria esto? A Yeshua, el Mesías, Yeshua HaMashiach. Él, para venir a hacer el sacrificio por nosotros, se despojó de su gloria y se puso vestidura simple, como de cualquier persona. Hizo su disminución, vino disminuido, con una túnica de lino. Y curiosamente, dice en Lucas 24:12, que después de haber resucitado, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos.
¿Qué significa esto? Más allá de que haya sacado su ropa, de como textualmente lo dice, es que una vez que recuperó su gloria, ¿sí? Se puso sus vestiduras sacerdotales y fue a sentarse en el trono de las alturas como sumo sacerdote por siempre, como dice eh, por juramento de Melquisedec, ¿sí? Entonces, que haya unas vestiduras simples son las con las que Yeshua vino, despojado de su gloria, ¿sí? Aquí habitar entre nosotros, disminuido para que nosotros le podamos ver, y una vez que ejerció el sacrificio, que lo consumó, que llevó a cabo su objetivo, se volvió a vestirse de gloria para que cuando venga, dice que ya no lo conocemos según la carne, sino que ahora vendrá con toda su gloria. La próxima vez que lo veamos, ya no va a ser con vestiduras simples ni disminuidos. Lo veremos al Rey en todo su completo esplendor de gloria. Amén. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. Si todo quedó claro. Si es así, estos son dos aspectos fundamentales de Yom Kippur que deseo compartirles. Hay mucho más abundancia, pero consideré oportuno pues que lo tratemos luego a detalle y aprovechemos en el resto, ¿sí? Capítulo 17, sobre la cotidianeidad de la santidad. Hasta el capítulo 16, todas las advertencias de Dios que son para nuestro bien se lanzan acerca de ser incompatible con el tabernáculo. Volvemos acá a las presentaciones. ¿Sí? Vestiduras simples, vestiduras gloriosas, y avanzamos al capítulo 17. Decíamos que hasta el capítulo 16 Dios se encarga de detallar el procedimiento de cómo acercarse al tabernáculo, no acercarse indignamente, qué pasa si hago esto y me acerco al tabernáculo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hasta el capítulo 16, las consecuencias de acercarse incompatible, ¿sí? Sea por comida, sea por situación de parto, a los hijos de Aarón, por ejemplo, les dijo que no entren bebiendo vino, que no enciendan incienso extraño, serán consumidos. Entonces, bien, una persona podía abusar de la gracia y decir, ah, ya, ok, entonces Dios solo se ocupa de, digamos, reprenderme, castigarme si voy al tabernáculo. Si es que me quedo por las afueras, no pasa nada y sigo pecando. ¿Sí? Se puede caer en esa actitud. Como no voy a la iglesia, nadie me ve, en el trabajo no me conocen, no saben que soy hermano, pues no pasa nada y hago lo que quiera y nadie se entera. No. Entonces aquí en el capítulo 17, vamos a ver en los ejemplos, que se establece que la santidad no depende de dónde desarrolle mi vida. ¿Sí? Mucho más ahora que nosotros mismos somos del tabernáculo de Dios y se edificados como casas espirituales en la piedra del ángulo que es Yeshua. Entonces nuestra vida no está ajena a la de Dios, como tampoco lo estaba en su momento. No es que se me iba fuera del campamento, salía del dominio de Dios y ya no lo ofendía o ya no había problema. Vamos a ver qué pasaba en estos casos. Levítico 17, versículos del 1 al 4. Bien, estamos ahí. Habló el Señor a Moisés diciendo, habla a Aarón y sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles, esto es lo que ha mandado el Señor. Cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el campamento o fuera de él y no lo trajera a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda al Señor delante del tabernáculo del Señor será culpado de sangre. El tal varón sangre derramó, será cortado el tal varón de entre su pueblo. Entonces, ¿de qué nos está hablando versículos 1, 2, 3 y 4? Hablaba del peligro. No está hablando de situaciones alimenticias, como degollar un animal para posteriormente servirlo en casa, sino está hablando de la intención que puede llegar a tener el hombre para ofrecer un sacrificio a otra cosa.
O, yo no necesito ir al tabernáculo, lo ofrezco desde mi casa, no hay problema en el patio, igual sigue siendo sacrificio para Dios. No. Y peor aún, ofrecer otro, a otro Dios que había en esos contextos, los cananeos, los filisteos y los que abundaban por esa tierra, ¿sí? Entonces aquí está hablando de aquellos sacrificios que lejos del tabernáculo sean para Dios, o mucho peor siendo para otra cosa, eran, te terminaban haciendo culpable de homicidio, ¿sí? Cualquier sacrificio tenía que ser por y para Dios y en el tabernáculo tal y como Él ordenó. Y aquí hace la especificación. No está hablando de comida, sino de los sacrificios. Versículo 5. A fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios, los que sacrifican en medio del campo, para que los traigan al Señor, a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote, y sacrifiquen ellos sacrificios de paz al Señor. Y el sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar al Señor, a la puerta del tabernáculo de reunión, y quemará la grosura en olor grato al Señor. Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. ¿Sí? Entonces, aquí hay que resaltar algunas cositas muy importantes. Dice en el versículo 5 que esto es a fin de que se traigan los sacrificios delante de él. ¿Sí? Entonces, ahora bien, ya no se presentan sacrificios de animales porque el sacrificio único y verdadero fue efectuado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podríamos romper este mandamiento? Recordemos que Dios nos dice que presentemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo y agradable, que levantemos sacrificios de alabanza hacia Dios. Entonces, mucho cuidado a qué estamos dedicando el tiempo, qué es lo que estamos hablando. No pensemos que porque no estamos en iglesia no hay ningún problema, o me pongo una careta en la iglesia y pues cuando salga soy otro en la casa, con mi boca en la iglesia alabo a Dios y con la misma digo ofensas, y tampoco pensar que la iglesia en el sentido de la estructura física, ¿no? Sino que ahora con la conciencia de que nosotros somos tabernáculos de Dios, tener cuidado de estar sacrificando ofrendas a la ira, a la envidia, a la codicia y a las demás pasiones desordenadas que habitan hoy en día en medio de la humanidad, de nosotros que son comunes y de las cuales Dios nos sigue sacando o ya nos ha sacado en algunos casos, ¿sí? Versículo 7 dice, nunca más sacrificarán, y específicamente la palabra que aparece en demonios es machos cabríos. Curioso, ¿verdad? Y de ahí por eso sale la imagen de Belcebú, el dios cananeo, como una cabra con cuernos. Bueno, y pues ya vemos de dónde va saliendo la idea. Específicamente la palabra que se utiliza, vamos a verla, para demonios, es la misma que se utiliza para hablar sobre los machos cabríos. Zahir dice macho cabrío, cabra, macho cabrío, cabrito, demonio velloso. Sí. Entonces, volvemos acá a nuestra presentación. Y en el resto del capítulo 17 se establecen más repercusiones sobre el hecho de la sangre, lo que está relacionado con la sangre. Espero que lo desarrollen en su casa. Quería puntualizar esto para avanzar a nuestro objetivo de estudio de hoy. Capítulo 18, sobre las relaciones ilícitas. Como bien hablamos, aquí se establece qué no se puede hacer para que nadie diga es que yo no sabía. Que no sabía que era malo casarme con mi tía. Bueno, aquí está establecido y todos los demás. También tarea de ustedes leer cada uno de los casos en su casa. ¿A qué nos quiere llevar este capítulo 18? Que la santidad está hasta en las sábanas de mi casa. En el punto más escondido, en el punto más ajeno, mi vida tiene que reflejar santidad, hasta en las sábanas de mi casa. Nosotros somos recordatorios del nombre de Dios. Entonces, ejemplo, ¿a qué me refiero con esto?
Cuando yo voy por la calle y alguien conocido me ve, y pues hablando de testimonio, ¿no? ¿Qué dicen? Ve, el Carlos es genial. No dicen eso, sino ve, he escuchado que el hermanito de allá es creyente, sí, de Dios, por eso hace las cosas bien. Entonces, eso para bien. ¿Qué pasa si hacemos mal? ¿Qué van a decir? Uy, por eso no creo en Dios, porque si así obran, yo mejor me quedo como estoy. Entonces, mucho cuidado con profanar el nombre de Dios delante de los gentiles. Tenemos que tener en cuenta eso. Nosotros llevamos el nombre de Dios a toda la tierra y nuestras obras siempre van a estar en la lupa, para bien o para mal. Si impactamos con el testimonio de manera positiva, las personas eh, no van a tener tanto problema con Dios. ¿Qué pasa hoy? Lamentablemente, por el actuar de uno, dos o tres pastores de la iglesia, piensan que todos son eh, ladrones en el caso del diezmo. Y es que por aquellos el nombre de Dios sigue siendo vituperiado. Vamos a abrir Levítico 18, 3, 4 en algo muy importante. Versículo 3 dice: No harán como hacen en la tierra de Egipto, en la cual moraste, ni harán como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis, andando en ellos, yo, el Señor vuestro Dios. ¿Qué quiere decir esto? Las costumbres no son ni de dónde vienes, ni de a dónde vas. Es como Dios diga, ¿sí? Ni de dónde vienes, cómo se puede entender. No es como mi mamá me enseñó. Si es que no te capaz, si estuviera la palabra, pues también. Pero se puede también en contexto geográfico. No son las costumbres de la ciudad. ¿A dónde vas? Ni de dónde vienes, sino, por ejemplo, alguien puede decir, en Israel guardan el Shabbat porque allá el sábado cierran todo, no hay trabajo y es súper fácil. Pero ¿quién va? Salados, el sábado se trabaja, el sábado es cuando se gana, el sábado es cuando más posibilidades de Israel. Carlitos, hay interferencia. Gracias, gracias Susi, ya le veo de nuevo. Qué pena, perdón hermanos. Déjenme ver por aquí de nuevo. Sí, sí, me escuchan mejor ahí. Sí, ahí sí se te escucha. Ojalá no se interfiera el rato que estás hablando. Gracias, gracias. Bien, entonces repetimos esta situación de aquí. Listo. Entonces decíamos, nuestro modo de actuar no depende del contexto geográfico en el que esté. Nuevamente, es como Dios diga. Si Dios mandó a guardar el Shabbat en el día que es, se lo guarda el día que es, porque Él mandó y no es ordenanza de hombre. Todo está especificado y no hay que añadir ni quitar nada. Sus estatutos, sus ordenanzas, sus preceptos están claramente definidos en la palabra, para que no digamos, es que no sabía cómo era de hacer aquí, sino que la santidad presente en cada paso que demos porque somos recordatorios del nombre de Dios. ¿Sí? Capítulo 19, y donde quería parquearme el día de hoy. Versículo, el capítulo 19 hace énfasis sobre la santidad. Serán santos. Una promesa de Dios para su pueblo. ¿Sí? ¿Y qué dicen? Vamos a leer Levítico capítulo 19, versículos 1 al 12. Dice, habló el Señor a Moisés diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, el Señor vuestro Dios. Entonces, ¿qué implica que haya dicho seréis y no tácitamente en ese momento en presente? Está conjugado el verbo en futuro. Serán santos. ¿Qué implica eso? Como lo vimos en los 10 mandamientos, que más que mandamientos, aclaramos esta vez que en la Biblia no aparece el término 10 mandamientos, sino las 10 palabras, las 10 promesas. Y lo mismo situación es con esto. El hecho de que diga serán santos, más que un mandamiento,
más que serán santos y verán cómo se le hacen, es la promesa de Dios de que Él mismo se encargará de hacernos santos, como vimos anteriormente. Sobrepasar la dimensión de la mediación y alcanzar la estatura del Mesías. Serán santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo, porque yo me voy a encargar de eso. Les guste o no les guste, quieran o no quieran, puedan o no puedan, yo me voy a encargar de su santidad. Ustedes serán santos no por sus obras, sino porque yo lo estoy diciendo, porque yo soy la santidad, dice Dios aquí en el versículo 2. ¿Y qué es ser santo? ¿Qué significa ser santo? A la practicidad. ¿Qué es ser santo? Más allá de que suene bonito. No es tener una aureola en la cabeza, ni salir con las túnicas cafés que salen los hermanos católicos. No, no tiene nada que ver por eso, ya lo sabemos. Primero, la santidad es una actitud, ¿sí? Es un modo de vida que empieza aquí en la tierra, donde es forjada con las circunstancias, y aplicando la palabra de Dios. Empieza aquí en la tierra y la misma será perfeccionada cuando el cielo venga. Ojo que digo cuando el cielo venga. Venga a nosotros tu reino y cuando la Jerusalén celestial descienda, cuando, por ejemplo, estaba el ladrón y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces, es idea. Cuando el cielo venga, será revestida la santidad, lo corruptible será vestido de lo incorruptible. Eso para empezar. Y para que nos dé una idea más allá de qué es ser santos, en Levítico 20:24, al final del versículo, dice, yo soy el Señor vuestro Dios, que os he apartado de los pueblos. Entonces siempre se ha dicho que ser santo es apartado, pero les hago una pregunta aquí. ¿Realmente Dios solo nos apartó? ¿Solo nos apartó? ¿Qué implica apartar? Separar, dividir, quitar una persona o cosa del lugar donde estaba. Poner a una persona o una cosa lejos o más lejos de otra en un lugar determinado. Entonces la pregunta, en el desierto, ¿Dios solamente apartó a los hijos de Israel de Egipto y les puso a que vivan a sus anchas? ¿Solo les apartó? ¿Solo les cambió de lugar? ¿O será más bien que les distinguió? Les hizo diferentes. Les hizo, como dice en Éxodo, especial tesoro. ¿Solo les cambió de lugar o realmente fue más allá de solo ser apartado? ¿La santidad va más allá de solo ser apartado? Pregunto, ¿fuimos solo apartados o será que más bien fuimos distinguidos? Avanzamos. ¿Qué es ser santo? Y vamos aquí a analizar. Dios no solo nos ha apartado, y repito, apartar tácitamente significa solo cambiar una cosa o un objeto, una persona, de un lugar a otro. Y fin. Y Dios no solo hizo eso con nosotros, no solamente nos sacó del pecado, sino que nos distinguió con su sabiduría. Deuteronomio 4:6. Les leo rápido para no perder la idea. ¿Qué hizo Dios con nosotros? Después de que nos sacó de la tierra de Egipto, esto a nivel espiritual, nos introduce, nos empieza a hacer ver su tierra prometida. Dice Deuteronomio 4:6, guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Sí? Entonces, con los mandamientos que Dios nos da después de sacarnos del pecado, nos distingue de las demás naciones. ¿Y esto para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. ¿Sí? Eso significa ser santo, ser distinguido, no solamente apartado, sino ser distinguido. Y esto para ser luz. ¿Qué vienen siendo las virtudes? Vienen siendo los mismos mandamientos. Y en sí, ¿qué es un mandamiento? Es aquel que refleja el carácter de Dios frente a determinada circunstancia. Las virtudes, otro nombre para los mandamientos. Ahora vamos a decir las 10 virtudes, si se quiere. Entonces, repito, Dios no solo nos apartó, no nos cambió solamente de lugar, no nos sacó de la miseria en la que vivíamos en cuanto al pecado. Es decir, no nos libró y dijo, bueno, hasta luego, verás cómo le haces de aquí en adelante. No, sino que
también que nos sacó, nos dio la competencia para andar en su ley y esto para anunciar sus virtudes. Entonces, no es que solamente ser santo es ser apartado. Más allá de ser apartado, es ser distinguido de los demás pueblos, ¿sí? ¿Cómo soy santo? ¿Cómo soy santo ahora? ¿Cómo soy distinguido? Esto no es ayuno, no es disciplina, no es estudio, no es por nosotros mismos, ¿sí? Coincidencialmente, entre comillas, en 1 Corintios 4:7, dice lo siguiente el apóstol Pablo, porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? ¿Qué nos está indicando? ¿Quién es el que te distingue? ¿Quién es el que te hace ser santo? ¿Eres tú con tus obras? ¿Es tu ayuno? ¿Es tu disciplina? ¿Es tu estudio? ¿O soy yo? Habla Dios, por supuesto. ¿O es Dios el que con su espíritu, con la unción del santo, con el Espíritu Santo, nos permite ser distinguidos? Entonces, ¿quién es el que nos distingue? ¿Cómo soy santo? No es ayuno, no es esfuerzo, no es del que quiere, ni del que puede, ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Lo hemos mencionado antes. Entonces, bueno, ok, entiendo esto. ¿Cómo soy santo? Si los mandamientos son la sabiduría de Dios, y por la sabiduría somos distinguidos, ¿qué nos dice Santiago? Versículo 5, 1:5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, de mandamientos, falta de distinción, falta de santidad, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Sí? Entonces, cuando dice esto el apóstol Jacobo, Santiago, que si alguno tiene falta de sabiduría, en pocas que está diciendo, si alguno tiene falta de mandamientos, y entre paréntesis, si alguno no sabe cómo estar distinguido, si tenemos esa lucha, que no podemos ser santos, porque efectivamente no podemos ahora, en algún área de nuestra vida estamos teniendo problemas, ¿cuál es la solución? Pedírsela a Dios, el cual dará a todos abundantemente y sin reproche, y les hará dar. ¿Sí? Él nos va a dar sus mandamientos en nuestra mente abundantemente y sin reproche, y les será dado. ¿Sí? Abundantemente. Tanto es así que en el Salmo 136, por ejemplo, dice el Señor, al ver esta distinción que hace con los hijos de Israel, grandes cosas ha hecho Dios con ellos, dice. Nosotros respondemos, grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. ¿Por qué? Porque no solamente nos apartó para ser iguales, sino que nos distinguió. ¿Sí? Entonces, volviendo al tema, esto se ha de entender como serán distinguidos porque yo, el Señor su Dios, soy distinguido. Es decir, soy incomparable. No hay nada semejante a mí. Si decimos que Dios es apartado, estamos diciendo que hay otros como Él. Pues no. Entonces la santidad viene del hecho de ser distinguido. Dice Isaías, ¿a qué pues me haréis semejantes? Dice por allí. Entonces el hecho de la distinción. Dios es distinguido, no hay nadie como Él. Y asimismo nos va a hacer a nosotros. Nadie será como nosotros porque Él es Dios, porque Él lo ha prometido, no por nosotros. La fe viene por el oír y el oír por la palabra, por la promesa de Dios. No es que me paso escuchando un estudio de 10 horas y ya tengo más fe que el otro hermano. No, la fidelidad no viene por eso. Es por la de Él, la fidelidad de Él, la que nosotros somos distinguidos, santificados en su palabra. Distínguenos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Sí? Aquí algo muy interesante, ya vamos acabando. En Levítico 19, versículos 29 al 30. Vamos a abrir nuestras Biblias en esos capítulos, por favor. ¿Sí? Sigue todo el contexto, recomendaciones y aquí específicamente desde el 27 viene hablando cuestiones de santidad respecto a nuestro cuerpo. Para tomar contexto vamos a leerlo. No haréis, vamos a ponerlo en una versión que esté un poco más entendible.
Dice, no se cortarán los extremos de su cabellera en forma circular, ni se dañarán los bordes de su barba. No se harán sajaduras en su cuerpo por un muerto, ni se harán tatuajes. Yo soy el Señor. ¿Sí? Bien, hablando de recomendaciones del cuerpo. Volvemos, versículo 29. No profanarás a tu hija, haciéndola fornicar para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Mis días de reposo guardaréis y mi santuario tendréis en reverencia. Yo al Señor. ¿Por qué hace ese cambio tan brusco? Del cuerpo a los días de reposo y el santuario. No contaminarás a tu hija y mi santuario tendréis en reverencia. ¿A qué se debe ese cambio tan brusco? ¿Qué nos quería decir el Señor? ¿Las ideas se conectan o son dos cosas diferentes? Vamos a verlo. Avanzamos hasta Levítico 20, versículo 2 al 4. Dirás asimismo a los hijos de Israel: cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere a alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá, el pueblo de la tierra lo apedreará. Y yo pondré mi rostro contra el tal varón y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. ¿Sí? Aquí contaminando viene la misma palabra que hemos hablado ya bastante tiempo, las inmundicias, incompatibilizando a sus hijos con el santuario y profanando mi santo nombre. Entonces volvemos a la presentación. Hay conexión entre los hijos y el santuario, los hijos de Israel y el santuario. No profanarás a tu hija y mi santuario tendréis en reverencia. Levítico 22 nos dice que ofrecer a los hijos a Moloc era una pena de muerte. Y esto causaba una incompatibilidad con el santuario y la profanación de su santo nombre. Entonces, ¿hay relación entre los hijos de Israel y el santuario? ¿Qué nos está diciendo Dios entre líneas? ¿Qué está diciendo el texto entre líneas? Que si se lo lee rápidamente pareciera que son dos cosas totalmente diferentes. ¿Qué nos está diciendo? Que los hijos de Israel son y somos el santuario de Dios. Desde la antigüedad esto ya era considerado así. Como ahora sabemos que la iglesia es el cuerpo del Mesías, venimos siendo el santuario de Dios, que nos dice la palabra en Corintios. ¿No sabéis acaso que vuestro cuerpo es templo del Espíritu? Y también en Primera de Pedro nos dice que nos edifiquemos como casas espirituales. Entonces, los hijos de Israel y la relación que guardan el santuario y que hablan estos versículos no es porque quiera cambiar abrupto el tema ni porque no estén relacionados, sino que ofrecer los hijos a Moloc es profanar la santidad de Dios, el santuario, el nombre. ¿Quién es Moloc? Deidad cananea del pasado, a la cual la evidencia sugiere que se le hacían sacrificios de niños vivos y se los quemaba. Sí, así se ofrecía a los hijos de Moloc. Y bien, ahora se puede decir, ya nadie hace eso, eh, al menos públicamente ya nadie lo hace. Quizá, pues, y seguramente habrá ahí en sus ritos de ocultismo, de brujería, situaciones así, a las cuales soy ajeno. Personalmente no puedo dar testimonio, pero quizá se sigan haciendo estas prácticas. ¿Cómo lo llevamos a la practicidad entonces? Para no confiarnos. Decir, bueno, como ya no existe tal rito, ya me despreocupo de eso. ¿Cuál es otra forma de ofrecer los hijos a Moloc? Es la unión en yugo desigual. Cualquier intención de facilitar, de animar, de abrir la puerta al yugo desigual, termina siendo una oferta para Moloc. ¿Por qué? ¿Qué nos dice la palabra? ¿Qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Ninguna. ¿Qué comunión hay entre lo santo y lo profano? Y es más probable que en el yugo desigual el creyente por estadística, se termine haciendo al, en estatus de no creyente. Es más probable que termine abandonando a Dios que el otro. Ahora, no voy a decir que esa es la regla general, porque sabemos, muy buena fuente, que sí se han dado los otros casos, pero no es lo que manda Dios. No es el diseño original para el matrimonio, sino el yugo igual. Entonces, otra forma de ofrecer los hijos a Moloc
viene siendo el yugo desigual. No en vano es un mandamiento. No es porque Dios eh, quiso prohibirnos de adrede. No, es para salvaguardar el santuario de Dios que somos nosotros mismos. Entonces, mucho cuidado ustedes, padres, y nosotros los solteros, si hay otro, bienvenido sea, del yugo desigual. ¿Sí? Tener cuidado con esas cuestiones. Mucho cuidado. Es otra forma de ofrecer los hijos a Moloch. Y el tal que haga eso tiene pena de muerte. ¿Sí? ¿Y qué viene siendo la muerte hoy en día? Nadie nos va a apedrear. La muerte viene siendo la separación de nuestra con el pueblo de Israel. ¿Sí? Ok, entonces, todos los mandamientos que se dan en el capítulo 19 vienen haciendo alusión de ver a los hijos de Israel como santuario de Dios. ¿Sí? En ese contexto se desarrollan, o en esa premisa se vienen desarrollando los demás mandamientos. Vamos a revisar algunos muy importantes. Levítico 19, vamos desde el 9, por ejemplo. Dice, cuando ciegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada. No rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, el Señor, vuestro Dios. No hurtaréis y no engañaréis, ni mentiréis del uno al otro. ¿Sí? Y esto a nivel de pueblo. ¿Cómo puede ser posible que entre nosotros mismos nos estemos poniendo el pie? ¿Cómo puede ser posible que entre hermanos haya estas contiendas? ¿Qué dice el apóstol Pablo? ¿Acaso no hay ni uno sabio para juzgar? No nos robemos entre nosotros mismos, no nos engañemos y mucho peor nos mintamos el uno al otro. ¿Por qué? Porque al yo mentir a un hermano, estoy atentando contra el santuario de Dios directamente. En los tiempos antiguos, ¿a qué equivaldría eso? A coger pintura, pararme en la pared del templo y empezar a rayar con lo que yo quiera. ¿Sí? No podemos ponernos del pie entre hermanos. Y si entre hermanos es tan alta la estima, mucho más con los de afuera, para que el nombre de Dios no sea blasfemado, estimando a los demás como superiores. ¿Sí? Versículo 12. Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Yo, el Señor. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. En nosotros no puede caber una aguja de maldad, una raíz de amargura, hermanos, una ramita, una semilla. Tenemos que estar atentos, porque nos descuidamos y ya estamos enojados con tal o cual hermano. No, entre Israel, primeramente, tiene que haber el respeto más sublime entre nosotros, porque así estamos respetando el santuario de Dios. Versículo 14. No maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo el Señor. Y aquí hay que hacer una pausa y decíamos que maldecir, hay tres palabras diferentes que al español traducen como maldecir. Y específicamente de aquí esta maldecirás, que viene siendo calal, hace referencia a la disminución de la honra. No maldecirás al sordo. No solamente decirte maldigo y ya. No, no disminuirás la honra del sordo. Y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor del Señor. No por el estatus que tenga tal o cual hermano, yo le hago de menos. ¿Sí? Y esto no solo en el sentido físico. Quizá algunos estemos sordos para oír tal o cual cuestión de la palabra de Dios y ciegos para ver con claridad lo que dice tal o cual versículo. No por eso vamos a disminuir la honra del tal, sino que al contrario, como superior. Versículo 15. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Y aquí el 16, que quizás sea nuestro contexto actual y el que es más fácil de caer. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, el Señor. En Israel se dice que peor es aquel que escucha el chisme que el que lo dice.
El que lo dice quizá ya tiene la condición de estirar la lengua fácilmente, pero aquel que presta oído está mucho peor que ese, porque sabiendo cómo es, da cabida a esa palabrería. No andarás chismeando, no atentarás, aquí si se quiere, contra el templo del Señor, contra el tabernáculo. No, no atentarás contra el tabernáculo. Y aquí tal cual como dice, contra la vida del prójimo. No solamente a la vida en el sentido de matarle, a la vida emocional, a la vida sentimental, a la vida social. No atentaremos contra nuestros semejantes chismeando, esparciendo rumores. ¿Sí? Versículo 17. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. ¿Sí? No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, el Señor. Y bueno, a partir de adelante vienen regulaciones sobre la ganadería. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Capítulo 19. Primero, que debemos considerar a todos como superiores y como lo que son, el santuario de Dios. Somos del cuerpo del Mesías y entre nosotros no puede haber oprobio, envidias, contiendas, no puede haber. Y si las ha habido, arrepentirse, ponernos a cuentas con el hermano. Vamos a ver qué nos dice 1 Corintios 12:12. Todos somos parte de un cuerpo. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Amén. Además, el cuerpo no es solo un miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy la mano? Porque no soy la mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado en los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros. Pero el cuerpo sigue siendo uno. Ni el ojo puede decir a la mano no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies no tengo necesidad de ustedes. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Amén. De lo vil y menospreciado. Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente, el amor y la comunión en el Mesías. ¿Sí? Entonces, no disminuir la honra, no ponernos el pie, sea cual sea la condición del hermano o nuestra, estimando a todos como superiores al resto. Sí, superiores a nosotros mismos y no teniendo estima nuestro más allá del que fue necesario. Para terminar, vamos a abrir Juan 17, 21, 23. Que va a ser nuestra oración de hoy. Espero. ¿Qué nos dice Yeshua? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Escucha Israel, el Señor uno es. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad,
para que el mundo conozca que tú me enviaste y que la has amado a ellos como también a mí me has amado. Entonces, si hay división entre la propia casa que somos nosotros, ¿cómo vamos a llegar afuera? Amén. Y con esto hemos concluido el estudio de hoy, hermanos. Galito, si tiene... Muchas gracias,